Saludos, estimados estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenidos a nuestro programa de Magíster y Postítulo. Mi nombre es Genaro Moyano y soy el encargado de esta cátedra. Y hoy día en esta clase magistral quiero invitarlos a conocer y a un poco reflexionar respecto al rediseño organizacional y al liderazgo transformacional. Hablar de liderazgo hoy día es hablar de enfocarse en una sociedad que está en un cambio tremendo. Estamos viviendo el crisis de las instituciones, un cambio puntualmente centrado en la institucionalidad, en la automatización, en la modernidad y la tecnología. Aspectos que hoy día quienes asuman roles de liderazgo dentro de las organizaciones tienen que tener claro. Los liderazgos son transformacionales y deben serlo, dado que la realidad nos invita a un mundo que está en continuo movimiento. Rediseñar no es solo un trabajo que quede en manos de los líderes, es un trabajo que queda en manos en la mayoría de la empresa, es algo que tiene que ver con aspectos culturales, es generar sentido al trabajo que tienen las personas y ese sentido también de alguna manera tiene que impregnarse en los objetivos que la institución busca. Hablamos de objetivos claros y voluntades seguras o voluntades fuertes. En el caso de la escuela implica ciertas claves. En las escuelas, en las organizaciones educacionales es importante que hoy día las escuelas crean sus estudiantes, que exista un capital simbólico, que exista una alianza entre la escuela y la familia. Se centra también en aspectos pedagógicos y un trabajo profesional de aula. En ese sentido, hoy día, generar conocimiento es una de las tareas pendientes que tienen las organizaciones. Las organizaciones hoy día tienen que ser capaces de aprender y de generar conocimiento, no desde la mirada externa, sino desde el propio conocimiento que se gesta en la co-creación de sus propios participantes o de sus propios funcionarios. Dentro de esto, un aspecto que es principal para lograr la transformación y lograr que estos liderazgos apunten a ser parte de esta nueva forma de ver las organizaciones es generar equipos de trabajo y terminar con los grupos de trabajo. El equipo tiene un sentido de propiedad, se siente parte de un proyecto. Casi siempre los grupos dentro de las organizaciones tienen fines netamente parcelados e independientes. Otro aspecto que es relevante es que el conocimiento sea mutuo y dentro de un clima de confianza, porque sabemos que la desconfianza es uno de los grandes problemas que se puede generar en cualquier tipo de organización. Cuando la confianza se pierde en los líderes o en el equipo de trabajo, comienza de alguna u otra manera las crisis institucionales. Y ustedes bien saben que la confianza es muy difícil de volverla a arreglar después de que ésta se quiebra. Otro aspecto que es relevante dentro de una organización que se quiere transformar y haciendo este diagnóstico es revisar cómo están las comunicaciones. Si las comunicaciones son abiertas, honestas o se siente peligro a la hora de poder hablar. Hay instituciones donde la gente siente miedo de poder decir o no se generan los canales dentro de la gestión institucional para que las personas puedan de alguna otra manera dar a conocer o opinar respecto a ciertos puntos o dar a conocer acciones o situaciones que puedan aportar al desarrollo de la institución. Otra cosa importante es asumir la resolución de conflictos como algo natural. Todavía estamos en un país donde la palabra conflicto tiende a mirarse desde un punto de vista oscuro, desde un punto de vista gris, cuando el conflicto es la base del desarrollo, el poder sentarnos a la mesa y entender que nada es personal. El conflicto es natural y querer repararlo es parte y la tarea fundamental de los equipos que tienen futuro en una sociedad, como bien decíamos, que está enfrentando situaciones de quiebre. Recordemos hoy día que en televisión hemos visto cómo muchas empresas quiebran y si no vemos son empresas que de alguna u otra manera no están reaccionando a los cambios que toda organización hoy día, para que pueda desarrollarse, va a tener que enfrentar. Estamos en un proceso de cambio, de reestructuración, donde aquellos parámetros o paradigmas que antes eran absolutos, hoy día están todos en entredicho. Solo datos importantes de empresas hoy día que conocíamos, por ejemplo, la mayoría de ustedes estudiantes tienen Netflix. Netflix es una empresa en la cual no son dueños de ninguna cámara, no son dueños de ningún estudio de televisión, pero son la plataforma que mayor salida tiene de películas y de cine en el mundo, con ganancias tremendas. La institución hoy día más importante de transporte es una institución que no tiene ni un auto. Entonces en ese sentido nos encontramos, por ejemplo, que Uber hoy día está en todo el mundo y representa un cambio dentro de la lógica de las organizaciones. También es importante asumir que el espacio laboral se debe convertir en un espacio de aprendizaje. Todos dentro de la organización pueden de alguna manera aportar y el aprendizaje seguirá siendo algo periférico si no se asume como parte de la gestión de nuestro liderazgo de nuestra institución. Otro aspecto que es relevante y que hoy día también está en boga de toda organización es la búsqueda de la calidad. Pero todavía tenemos problemas para poder definir esta palabra. En ese sentido, cuando hablamos de organizaciones educativas, implica de alguna otra manera
el debilitamiento de las fronteras internas en cuanto a la jerarquía, poder llegar a conversar, poder llegar a dar a conocer lo que quiero plantear. Significa el compromiso con lo externo, implica la existencia de nuevos paradigmas y por sobre todas las cosas promueve la participación. Las instituciones que quieren de alguna otra manera enfrentar el desafío del futuro tienen que invitar a la participación de todas las partes para co-crear conocimiento. Otro aspecto que también es relevante es el tema de los liderazgos. Mucho se habla de liderazgo, en el colegio hablamos de liderazgo, en algunos postítulos, magíster nos hablan de liderazgo y casi siempre lo miramos desde una estructura de el líder laissez-faire, el líder autoritario, el líder democrático, pero el líder tiene que ser transformacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga conocimiento, pero que también tenga energía emocional para poner en práctica ciertas estrategias. Ya en muchos siglos atrás, en El arte de la guerra, un libro chino histórico, hablaban de la importancia de los factores que tenían relación con el logro de un objetivo. Libro que todavía se ocupa en muchas universidades y que de alguna otra manera profetiza ciertas situaciones si uno lo lleva al análisis de una situación puntual. Y uno de los aspectos más importantes que el libro plantea tiene relación directa con la capacidad moral, o hablan de la instancia o influencia moral que el líder tiene sobre su equipo. Cuando hablamos de esa influencia es cómo la voluntad de estas personas se van a mover en virtud de los objetivos que yo planteo, no solo porque trabajan ahí, sino porque es de alguna otra manera ese objetivo me hace parte o me siento parte de él. La mayoría de los planes estratégicos de las empresas no entusiasman. Básicamente son grandes documentos, pero de alguna manera carecen de alma. Lo importante acá es que los objetivos y que los miembros se sientan parte, constructores de algo. Entonces, en ese sentido, también el liderazgo implica, de alguna u otra forma, invitar. Los líderes organizativos deben comprender que si los empleados han de ser creativos, necesitan una visión o una misión en la que creer y ser tratados como personas, no como recursos. Muchas veces se habla en otros países de que la palabra recurso humano ya debería salir. Somos personas, y como personas que están 8 horas o gran parte del día en un trabajo, merecen ser escuchados porque puede que grandes transformaciones se encuentren dentro del seno de la organización, pero muchas veces hacemos oídos sordos a la experiencia o a la capacidad de muchas personas que tenemos en los equipos. De alguna manera es importante saber que gestionar es hacer correctamente las cosas y liderar es hacer las cosas correctas. Entonces liderar impone decidir qué hacer. El líder gestiona la duda, la angustia, no solo está seguro, parece seguro. Así que es importante dentro de esta mirada que los liderazgos apunten a la ética, a la seguridad, a la invitación a compartir y a generar proyectos que sean de alguna otra manera o inviten de alguna otra manera a una situación de bienestar común. Es un proceso largo, complejo, convencer a los equipos de las transformaciones. Sabemos que somos de alguna otra manera o le sacamos el quita al cambio por naturaleza. Pero hoy día la sociedad nos está invitando, querámoslo o no, a cambiar por las tantas transformaciones que estamos viendo hoy día en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, hablar de liderazgos, no hablemos solamente del carisma, de la oratoria, de la motivación, de la ambición, de la contundencia. Hay que hablar también de los elementos éticos. Gestionar el talento debe centrarse en el bien común y en el beneficio de las personas. Esos son los líderes que hoy día necesitamos. No el liderazgo que está apuntando a objetivos personales. Hoy día necesitamos dentro de las organizaciones liderazgos que apunten a una mirada del bien común con elementos éticos, aspectos que son relevantes principalmente en ámbitos como lo son la educación. ¿Por qué los intentos de transformación fracasan? Porque muchas veces, volviendo al tema del liderazgo, encontramos que se habla mucho del liderazgo desde un punto de vista superficial o casi de una mirada holística y no enfocada a ámbitos de gestión administrativa específica. John Kotter, que es uno de los grandes literatos respecto al ámbito de liderazgo, unido a Patrick Sutkin y otros autores, nos hablan de que el liderazgo tiene que ser concreto. Y en ese sentido, hoy día quiero hablar de 8 aspectos que son fundamentales para ustedes que de alguna otra manera están asumiendo roles de liderazgo o van a ser líderes dentro de su organización, tienen que ver para poder lograr estas transformaciones. En ese sentido, el primer error que se establece cuando se quiere hacer un gran cambio o se quiere de alguna manera revolucionar procesos dentro de una organización está en el error de no generar un sentido de urgencia lo suficientemente grande. Es decir, hay que de alguna otra manera lograr convencer, en términos estadísticos, a un 75% de la plana laboral, sea esta la organización que sea, de que es necesario hacer este cambio.
Sabemos que cuesta, sabemos que es difícil, pero de alguna otra forma este aspecto administrativo y este aspecto tangible nos habla de algo que tenemos que llevar a cabo. El error primero es no generar un sentido de urgencia de que estos cambios son necesarios. Recuerdo muchas veces que muchas empresas tienen problemas para la inserción, por ejemplo, de normas ISO, o por ejemplo cuando se enfrentan procesos de acreditación, o cuando se enfrentan procesos que implican llevar a cabo ciertas transformaciones en la cultura organizacional. Muchas veces se espera el último año y empieza un trabajo vertiginoso para poder lograr estas metas u objetivos. Pero esto se debe trabajar con antelación para que no sea un proceso estresante. Pero para ello no hay que esperar que esta acreditación o esta visita de alguna institucionalidad que tiene que ver con el andamiaje futuro de nuestra empresa nos lleve a una situación de presión. Tenemos que hacer un trabajo a largo plazo en el cual también se debe generar un sentido de urgencia desde el principio. Y vuelvo a insistir, un trabajo de convencimiento donde el 75% por lo menos de la plana laboral tiene que ser parte de esta idea. Conversar de este punto, asumirlo como propio. Crear una coalición fuerte, por lo menos de 5 personas que lleven el proceso. Muchas veces se busca simplemente a los jefes o los aspectos gerenciales. El problema es que muchas veces los jefes no quieren el cambio. Llevan mucho tiempo en el cargo y por ende es importante que participen, pero también darle la posibilidad a distintos trabajadores, a distintos profesores, a distintos personajes en esta plana conductora. ¿Por qué? Porque así se logra confianza. Se logra de alguna manera establecer que esta necesidad es vital, pero para ello necesitamos que exista un grupo de profesionales y no sea solamente la alta gerencia, sino también distintos participantes o personas que tienen cargos pero que no son directamente enfocados en la toma de decisión. Otro error es carecer de una visión, y cuando hablamos de una visión es esa posibilidad de encantarme con el proyecto que la institución donde trabajo me está invitando a ser parte. Ese encantamiento, porque recordemos algo, a nosotros en el ámbito laboral nos cancelan un dinero por nuestro tiempo, pero ese dinero no asegura ni la voluntad, no asegura la lealtad, no asegura ponerse la camiseta. Eso se va a lograr con la capacidad que yo tengo de tomar esa voluntad y seducirla con un proyecto. Y casi siempre cuando las instituciones hablan de la visión, hablan mucho tiempo, presentan muchos documentos. Aquí lo importante es que la visión yo la logre transmitir en 5 minutos y que logre generar una reacción de interés. Eso es un trabajo comunicacional que tienen que llevar a cabo los líderes dentro de la organización. Yo tengo que entusiasmar, seducir, hacer sentir que quien entre en la organización o quien sea parte de transformación se sienta de alguna manera invitado a ser actor del desarrollo, no a ser una persona que simplemente mira o lo lleva a la corriente dentro de las decisiones que la institucionalidad toma. Yo me tengo que sentir parte, que de alguna manera mi acción, mi grano de arena es fundamental. Siguiendo con el error número 4, es el problema de la comunicación. Muchas veces la visión debe convencer. Muchas veces se trata de boletines aburridos, de documentos que no tienen o no son llamativos, casi siempre son unos grandes documentos que de alguna u otra manera son difíciles de leer. El cambio como el comportamiento inconsciente también afecta, porque si yo quiero de alguna manera comunicar una visión, yo como líder tengo que ser el ejemplo. Y aquí entramos a uno de los grandes problemas o de las grandes dificultades que tenemos que enfrentar como institución. Los líderes son ejemplo. Si yo asumo el liderazgo en alguna institución y quiero hacer cambios, yo soy el primero que me hago parte de esos cambios. Porque si yo como líder no cumplo, soy inconsistente respecto a lo que digo y respecto a lo que hago, lo más factible es que todo caiga. Recordemos que los liderazgos vienen de alguna otra forma de este análisis de actos heroicos. Si recordamos hoy día grandes líderes de la historia, todos ellos fueron ejemplos. De alguna manera fueron los primeros en ponerse al frente. Y eso llama o invita y de alguna manera genera la necesidad de creer. Por eso es importante la convicción comunicacional y la forma en que entregamos esta información. Ya finalizando, podemos encontrarnos con tratar de que la institucionalidad vaya removiendo aquellos obstáculos que de alguna manera quedan o son resabios de la cultura anterior. Lograr generar confianza, no obstaculizar la oportunidad de aportar, no sentir que lo que yo pueda decir puede ser mal mirado, generar, y por eso es gestión esto, de alguna manera determina cambiar paradigmas, hacer invitación a conversar, generar reuniones donde yo me sienta parte, donde yo me sienta que soy capaz de aportar y crear. Muchas veces las reuniones tienden a ser aspectos, muchas veces inquisitivos, a veces aspectos donde uno ya no quiere ir porque siente que a uno o lo van a regañar
o uno va a hablar y no se le va a permitir. Es generar canales donde yo pueda sentir que dentro de mi experticia puedo aportar. Por ende, eso también pasa por una transformación que las instituciones tienen que llevar a cabo. El error número 6 es no planificar ni crear. De alguna otra manera uno tiene que sentir que va avanzando, tiene que tener pequeños triunfos. Bien, si estamos haciendo una transformación respecto al PI de una institución o estamos mejorando ciertos procedimientos de trabajo, lo más importante es que haya una mención a ciertos triunfos, porque cuando las batallas son largas y no tengo la sensación de que voy avanzando, puedo caer en la bulia. Es importante que se felicite, que se valide, que de alguna manera los equipos sientan que están aportando, que esto es un camino largo, muchas veces un cambio de cultura que representa ir viendo estos pequeños pasos que pueden cimentar la transformación que esperamos. Un aspecto, y ya finalizando como séptimo error, es declarar la victoria antes de tiempo. Recordemos que los cambios culturales son complejos. Recordemos que son años de que las cosas se están haciendo de una manera y modificarla implica no solo asegurar que el grupo de trabajadores actuales de una organización vayan asumiendo esa cultura, sino que ésta vaya heredándose en el tiempo e informándose los equipos que vienen en el futuro. Por ejemplo, las inducciones son sumamente importantes dentro de las organizaciones y no solamente desde un parámetro de dar a conocer nuestra historia, sino de dar a conocer nuestros valores, del camino que hemos recorrido, el sentirme que soy bienvenido en una organización que tiene una historia y que yo soy parte de esa historia y que esa historia ha implicado crisis, situaciones, pero de alguna manera que yo esté acá implica de alguna otra forma que soy parte de esta construcción. Por eso es muy importante no declarar victoria, seguir cuidando con inducciones, seguir cuidando con revisiones, hacer sentir a las personas que son valiosas, a las personas que son necesarias, eliminar la mirada del recurso y centrarse en el valor de la persona. Porque al final, si yo no invierto en mis trabajadores, lo más factible es que ellos hagan la pega mal o puntualmente no tengamos los resultados que esperamos. Y el último error más común es no arraigar estos cambios en la cultura. Por ejemplo, muchas veces frente a las acreditaciones se tiende a establecer como un parámetro. Aquí siempre se han hecho las cosas así. ¿Por qué las vamos a cambiar? Y en ese sentido, cambiar esa resistencia al cambio es un trabajo medular. Invitar a mejorar. Siempre podemos mejorar y siempre podemos hacer las cosas de mejor manera. Finalmente, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de transformación, estamos hablando de un desafío central y estamos hablando de quienes asumen este rol. Hoy día ustedes que están estudiando para tomar decisiones, para hacer gestión y para mejorar los procesos, ya no es un camino que uno pueda elegir, es un imperativo en una sociedad que cambia, en una sociedad que varía con mucha rapidez y quien no esté acorde a ser un líder transformacional no va a tener muchas oportunidades en este mundo, que se nos abre con un montón de oportunidades, pero también con desafíos. Yo los felicito porque han asumido el primero, estudiar, mejorar y capacitarse para enfrentar un mundo que necesita de personas con conocimientos actualizados y con una ética y con un servicio para el bien común, que es la tarea que todos queremos. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes.